La luz de la mañana se filtraba a través de las cortinas sueltas, pintando intrincados dibujos en la antigua cómoda de caoba. Aldora Battisti pasó el dedo por su superficie, levantando un polvo invisible. El tercer domingo de octubre empezó como de costumbre. La mitad vacía de la cama estaba pulcramente hecha, y el café sin tocar de la taza favorita de su marido se había enfriado en la cocina. «Proyecto urgente», escribió Malek en una nota pegada a la nevera. La letra era descuidada, como si tuviera prisa. Aldora dobló el trozo de papel en 4 y lo metió en el bolsillo de su vestido de casa. Desde hacía 3 meses, aquellas notas eran cada vez más cortas y la mitad vacía de la cama cada vez más fría. A través de la ventana podía ver a la señora Bianchi tendiendo la colada en el patio. Sofía, su mejor amiga, siempre empezaba los domingos con las tareas. 2 sábanas y 5 camisetas de niños, el invariable ritual dominical de la madre soltera. Aldora se tocó involuntariamente el estómago. 15 años de matrimonio y ni una sola camiseta de bebé en su tendedero. El reloj del salón dio las 10. Hora de prepararse para la escuela de arte. Hoy había clases extra para los alumnos especialmente aplicados. Aldora sacó del armario el vestido azul oscuro que Malek le había regalado las pasadas Navidades. La tela aún conservaba el aroma de la noche festiva, canela, pino y su colonia. Las antiguas calles de Castelverde la recibieron con el familiar silencio de los domingos. La bicicleta del viejo Paolo pasó traqueteando, repartiendo pastas frescas. El olor de los cruasanes calientes se mezclaba con el de las adelfas en flor. La ciudad se despertaba lenta, perezosamente, como solo ocurre en los pequeños pueblos italianos, donde el tiempo fluye según sus propias leyes especiales. La escuela de arte estaba situada en el edificio de un antiguo monasterio. Los techos altos, las ventanas ojivales y el fresco crepúsculo creaban una atmósfera especial para la creatividad. A Aldora le gustaba llegar pronto para preparar sus materiales y disfrutar de la tranquilidad de las aulas vacías. «Buenos días, señora Battisti», sonó la voz de Clementina Rossi. La propietaria de la galería de arte estaba, como de costumbre, comprobando la colocación de las nuevas obras. «Hoy llega temprano. ¿Está Malek trabajando otra vez?» Aldora asintió, intentando no delatar la ansiedad en su voz. «Proyecto urgente. Muchos encargos ahora mismo». Clementine la miró atentamente por encima de las gafas. «Sabes, alma mía, los secretos no duran mucho en nuestra ciudad. Como ese boceto de la nueva villa que tu marido comentó con un joven artista en mi galería la semana pasada». A Aldora le dio un vuelco el corazón, pero mantuvo una expresión indiferente en el rostro. «Sí, decía que el cliente quería un diseño interior especial». «Por supuesto», corrigió Clementine el marco de la pared, le interesaban especialmente los frescos del dormitorio. «Rosanna Ferrari es una chica con talento, muy apasionada con lo que hace». Rosanna Ferrari. El nombre estaba impreso en su memoria como una marca en la piel. Aldora había visto su obra, atrevida, colorista, apasionada, todo lo contrario que sus propias acuarelas, delicadas y translúcidas. El día avanza lentamente. Los alumnos pintaban un bodegón con un jarrón antiguo y Aldora miraba furtivamente su reflejo en el cristal de la ventana. A sus 38 años seguía siendo hermosa, rasgos delicados, grandes ojos marrones, figura grácil. Pero el tiempo había dejado sus huellas, leves arrugas en las comisuras de los ojos, canas apenas perceptibles en su cabello oscuro. Por la tarde, de camino a casa, se detuvo en el escaparate de la galería de Clementine. Entre las obras expuestas había una nueva, un derroche de color, trazos audaces, pasión casi palpable. Firmado en la esquina, EREF. Malek seguía sin estar en casa. Un mensaje parpadeó en su contestador. «Lo siento, llegaré tarde. No me esperes levantada con la cena». Aldora subió lentamente las escaleras hasta el dormitorio. En el armario, entre las camisas de su marido, se perdía un aroma desconocido. No era su perfume. Cerró la puerta y se sentó en la cama, mirando la fotografía familiar de la mesilla. 5 años atrás, Venecia, el carnaval. Habían sido tan felices. Durante la noche tuvo un sueño extraño. Estaba pintando un autorretrato, pero con cada pincelada el rostro del lienzo rejuvenecía, los rasgos cambiaban, y al final la miraba una mujer muy distinta. Al despertarse a las 4 de la mañana, oyó que la puerta principal se abría silenciosamente. Malek intentó moverse sin hacer ruido,
pero el viejo parqué crujió traicioneramente bajo sus pasos. Aldora permaneció inmóvil, escuchando el silencio de la noche. La camisa de su marido olía a perfume extranjero y a lluvia otoñal, mientras yacía a su lado. Contó su respiración hasta que fue uniforme y profunda, y luego lloró en silencio, mirando fijamente a la oscuridad. Por la mañana, lo único que quedaba de Malek era otra nota en la nevera y el leve rastro de un perfume desconocido. Aldora permaneció largo rato junto a la ventana, observando cómo se despertaba Castelverde. La ciudad vivía su vida, sin saber que en una de sus antiguas casas se estaba desarrollando una historia de amor, lealtad y traición tan antigua como el mundo. En aquel momento, ella aún no sabía que aquello era solo el principio, que pronto su mundo se vendría abajo, que el nombre Rosanna Ferrari se convertiría en sinónimo de pérdida. Se limitó a permanecer de pie junto a la ventana, con una taza de café frío entre las manos, e intentó averiguar en qué momento su feliz matrimonio había empezado a convertirse en un artificioso montaje que ocultaba el vacío que había detrás. La tarde de noviembre envolvía Castelverde en una niebla húmeda. Aldora estaba sentada en su estudio, intentando concentrarse en una acuarela inacabada. Las gotas de lluvia tamborileaban sobre las antiguas vidrieras, creando un ritmo caprichoso al que se enredaban sus pensamientos. El teléfono permaneció en silencio durante la tercera hora. Retrasado en una reunión con un cliente, llegó un mensaje de Malek a las 5 de la tarde. El reloj marcaba ahora el comienzo de las 10. Aldora dejó a un lado el cepillo y se acercó a la ventana. En el reflejo se dio cuenta de lo fuerte que agarraba el teléfono, con los nudillos blancos por la tensión. Sofía Bianchi, que había pasado a ver a su amiga, estaba sentada en un viejo sillón junto a la chimenea. Su taza de té de hierbas desprendía un fragante vapor que se mezclaba con el olor del aceite de linaza y la pintura. «¿Por qué no llamas a su despacho?», sugirió Sofía con cautela. «Ya lo he hecho. La secretaria dijo que se había ido esta tarde». Sofía dejó la taza sobre la mesa. «Aldora, somos amigas desde hace 20 años. Puedo ver lo que está pasando». «No pasa nada», volvió Aldora a su caballete. «Tiene un proyecto importante, una nueva villa para unos milaneses ricos». «¿Y el joven artista forma parte del proyecto?». Sofía lo dijo en voz baja, casi en un susurro. Aldora se quedó helada. El pincel tembló, dejando una mancha borrosa en el papel. Vio cómo la pintura se extendía por la hoja, convirtiendo el paisaje previsto en un desorden borroso. «Los vi ayer en el café de la plaza», continuó Sofía. «No se fijaron en mí. Malek la miró como solía mirarte a ti». En el estudio reinaba un pesado silencio, solo roto por el golpeteo de la lluvia sobre el cristal. Aldora secó mecánicamente una mancha en la acuarela, pero el papel ya había absorbido la pintura demasiado profundamente. «Simplemente le gusta su trabajo». La voz de Aldora sonaba anormalmente firme. «Rosanna tiene talento. Está haciendo murales para la villa». «¿Las llamadas nocturnas también forman parte del trabajo mural?». Sofía se levantó de la silla. «Lo siento, pero te he oído llorar por la noche. Las paredes de nuestras casas son demasiado finas». Aldora se volvió hacia la ventana. Las ramas desnudas de una vieja glicinia se balanceaban tras el cristal, arañándolo como si trataran de alcanzarlo. En verano, aquellas ramas se cubrían de flores moradas. Ella y Malek solían tomar café a su sombra. Por fin sonó el teléfono, haciendo que ambas mujeres dieran un respingo. En la pantalla apareció el nombre de Fabrizio, el mejor amigo de Malek. «¿Aldora? Perdona el retraso. Malek me ha pedido que te diga que se queda en Siena. Tiene problemas con los proveedores de material. Volverá mañana». «¿En Siena?». Aldora agarró el teléfono con más fuerza. «Gracias, Fabrizio». «De nada», pudo oír la tensión en su voz. «Tú, aguanta». La conexión se cortó. Sofía rodeó en silencio los hombros de su amigo con el brazo. «La exposición de Rosanna Ferrari se inaugura mañana en Siena», dijo en voz baja. Aldora se soltó del abrazo y se acercó al armario donde guardaba viejos álbumes de fotos. Las fotos de hace 15 años la mostraban a ella y a Malek jóvenes y enamorados. Aquí estaba su primer encuentro en una exposición en la galería de Clementine. Ella estaba empezando a dar clases y él ya era un arquitecto en ciernes. Aquí está su boda en una pequeña iglesia en una colina. Aquí están sus viajes, vacaciones, días ordinarios. ¿Cuándo empezó? Sofía se sentó a su lado mirando las fotos.
No lo sé. Quizá cuando perdí el bebé por tercera vez, o cuando los médicos dijeron que no habría más intentos. Aldora pasó el dedo por la superficie brillante de la foto. O quizá cuando dejé de pintar cualquier cosa que no fueran acuarelas. Siempre decía que me faltaba valor en mi trabajo. Aquella noche, después de despedir a Sofía, Aldora permaneció largo rato bajo la ducha caliente, como si quisiera quitarse la pesadez del día. Una mujer cansada con los ojos descoloridos la miraba desde el espejo. Recordó el trabajo de Rosana, brillante, apasionado, lleno de vida, como ella misma había sido una vez. El olor de la colonia de Malek, mezclado con algo floral, aún permanecía en el dormitorio. Aldora abrió la ventana, dejando entrar el aire frío de noviembre. Las sábanas olían a lavanda. Siempre utilizaba polvos de lavanda para la colada. Me pregunto qué aroma preferiría Rosana. El teléfono volvió a sonar. Esta vez era Malek. Siento llamar tan tarde. ¿Va todo bien? Sí, mintió Aldora. ¿Cómo está Siena? Una pausa. Tan breve que podría haberse pasado por alto. Pero ella la notó. Lluviosa. Estaré en casa para cenar mañana. Bien. Haré tu pasta favorita. Otra pausa. Gracias. Buenas noches. La conexión se cortó. Aldora dejó el teléfono en la mesilla y se acurrucó en su lado de la cama. El vacío de la otra mitad parecía un abismo sin fondo. Por la mañana había encontrado en su buzón una invitación para la inauguración de la exposición de Rossana Ferrari en Siena. Al parecer, Clementine la había incluido en la lista de invitados de vieja memoria. Aldora miró detenidamente la brillante tarjeta con la reproducción de una de las obras de la artista, un derroche de color, pasión y vida. Rompió la invitación en pedacitos y los tiró a la papelera. Luego sacó una nueva hoja de acuarela y por primera vez en mucho tiempo empezó a pintar sin boceto previo, dejando que los colores fluyeran, se mezclaran y crearan dibujos. El contorno del rostro de una mujer, difuminado por las lágrimas o la lluvia, aparecía en el papel. La plaza central de Castelverde siempre estaba animada los sábados por la mañana. Los vendedores colocaban verduras, frutas y hierbas frescas, y el aire se llenaba del aroma de la albahaca y el pan recién horneado. Aldora paseó por el mercado, eligiendo comida para el almuerzo del domingo. Malek prometió estar en casa, por primera vez en un mes. «Señora Battisti, llévese estos tomates, los más dulces». La llamó la vieja Lucía, cuyo mostrador era famoso por las mejores verduras de la ciudad. «¿Y albahaca fresca, recién cogida del huerto, para la salsa?» «Sí», sonrió Aldora. «A Malek le encanta mi salsa para la pasta». «Oh, señor Malek». A Lucía le brillaron los ojos. Hacía mucho tiempo que no lo veía en el mercado. Solíais ir siempre juntos de compras. Aldora permaneció en silencio mientras pagaba las verduras. De hecho, las excursiones de los sábados al mercado solían ser su pequeña tradición. Malek siempre insistía en comprar diferentes tipos de queso, y ella escogía flores frescas para la casa. En el mostrador de flores se topó con una joven a la que no conocía. Estaba eligiendo peonías blancas, una rareza en esta época del año. «Disculpe», murmuró la desconocida, golpeando accidentalmente a Aldora con el ramo. Sus miradas se cruzaron. La mujer tenía unos inusuales ojos verdes y una mata de pelo rojizo, recogido descuidadamente en un atillo. Tenía restos de pintura al óleo en los dedos. «Está bien», respondió Aldora. «Una buena elección. Las peonías rara vez llegan tan tarde». «Sí, tuve suerte de encontrarlas. Las necesito para un bodegón». «¿Es usted artista?» «Rossana Ferrari». La mujer le tendió la mano y Aldora se la estrechó maquinalmente. Fue como si el tiempo se hubiera detenido. Aldora miró aquellos ojos verdes y vio en ellos sinceridad, vivacidad, pasión por la vida. Todo lo que el propio Malek había visto una vez en ella. «Aldora Battisti». Su voz sonó ronca. El reconocimiento apareció en el rostro de Rosana, mezclado con confusión y... ¿culpa? Bajó los ojos y apretó con más fuerza el ramo de peonías. «Lo sé. Vi tus acuarelas en la galería de la señora Rossi. Son muy delicadas. Gracias. Su trabajo también, impresionante». Se hizo un silencio incómodo entre ellos, solo roto por el zumbido de la plaza del mercado. Rosana se movía de un pie a otro, claramente deseosa de marcharse, pero algo la retenía. «Señora Battisti, yo...» «¡Aldora!»
La voz de Sofía cortó la tensa atmósfera. Su amiga se apresuró a cruzar la plaza, cogiendo de la mano a su hijo menor. Rosana aprovechó el momento y se despidió rápidamente, desapareciendo entre la multitud. Solo las peonías blancas destellaban entre los transeúntes como una visión fantasmal. Era ella. Sofía se acercó, respirando agitadamente. ¿Rosana Ferrari? Aldora asintió, sin dejar de mirar en la dirección en que se había ido la joven artista. Hermosa. No había juicio en la voz de Sofía, solo simpatía. Sí, y con talento. Y joven. Aldora se volvió hacia el mostrador de flores. ¿Qué flores me llevo a casa, Sofía? Llévate los lirios. Siempre han sido tus favoritas. En casa, Aldora se tomó un buen rato arreglando los lirios en su jarrón de cristal favorito, un regalo de boda de los padres de Malek. Las flores blancas se reflejaban en el espejo del aparador antiguo, creando la ilusión del infinito. La llamada telefónica la sorprendió preparando la salsa, el número de Fabrizio. «¿Aldora? Siento molestarte. Malek me ha pedido que te diga que llegará tarde al estudio. Un nuevo proyecto». «Por supuesto», interrumpió ella. «Gracias, Fabrizio». «Escucha». Se quedó callado un momento. «¿Por qué no tomamos un café? Tenemos que hablar». «¿Sobre qué?» «Ya sabes de qué. ¿Mañana a las 3, en el café de la plaza?» Aldora miró la salsa que se cocía a fuego lento. El plato favorito de Malek permanecería intacto, como tantas otras cosas en su casa últimamente. «De acuerdo. Mañana a las 3». Esa tarde se sentó en su estudio, intentando trabajar en una nueva serie de acuarelas. Pero el pincel no obedecía, los colores no se difuminaban como debían. Las peonías blancas en las manos de Rosana estaban frente a sus ojos. Sonó el teléfono. Malek. «Lo siento, no puedo ir esta noche. Revisiones urgentes de un proyecto». «La he visto hoy». Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. «Rosana». El silencio en el auricular fue ensordecedor. «¿Aldora?» Ella estaba comprando peonías blancas, para un bodegón. «Eso no es lo que... ¿No es lo que creo que es?» Aldora sonrió amargamente. «¿Qué se supone que debo pensar, Malek? Hablaremos de ello mañana, te lo prometo». Pero ambos sabían que esa conversación no se produciría. Igual que otras docenas de conversaciones prometidas no habían tenido lugar en los últimos meses. Por la noche, Aldora no podía dormir. Salía al balcón y miraba la ciudad dormida. En algún lugar, en una de esas antiguas calles, un joven artista está pintando un bodegón con peonías blancas. Y puede que su marido esté contemplando esa obra con la admiración que antes reservaba a las acuarelas de Aldora. El aire huele a tormenta. Las primeras gotas de lluvia cayeron sobre las losas de piedra del balcón, arrastrando el polvo y trayendo consigo la promesa del cambio. Aldora miró hacia la lluvia, dejando que las gotas se mezclaran con sus lágrimas. Mañana se encontraría con Fabrizio y descubriría lo que probablemente no quería saber. Mientras tanto, podía quedarse bajo la lluvia y fingir que solo era un mal sueño del que pronto despertaría. El viejo café de la plaza siempre había sido el punto de encuentro favorito de la gente del pueblo. Fabrizio ya estaba esperando en una mesa de la esquina, removiendo nerviosamente un espresso frío. Aldora notó que le temblaba la mano cuando se sentó en la silla de enfrente. «¿Quieres café?», preguntó, evitando una mirada directa. «Vamos sin preámbulos, Fabrizio. ¿Qué pasa?». Apartó la taza y sacó un sobre del bolsillo interior de su chaqueta. Un sobre blanco liso, sin escritura ni sellos. «Mi mujer encontró esto cuando estaba limpiando mi despacho. Malek me pidió que le guardara unos documentos». Aldora abrió lentamente el sobre. Dentro había fotos. Malek y Rosana en algún restaurante, van cogidos de la mano. Malek besándola al atardecer junto al mar. Roseanne en sus brazos, feliz, radiante, enamorada. «¿Cuándo?». Aldora solo pudo pronunciar. «Hace 6 meses, quizá más que eso. Lo siento, debería habértelo dicho antes». «Deberías haberlo hecho». Su voz sonó inesperadamente tranquila. «Fuiste testigo de nuestra boda, Fabrizio». «Por eso estoy aquí», la miró por fin a los ojos. «Hay algo más. Rosana está embarazada». El mundo a su alrededor pareció congelarse. Aldora observaba a los niños que jugaban en la plaza a través de la ventana del café.
¿Cuántas veces había soñado con ver allí a su hijo? ¿Cuántos abortos? ¿Cuántas lágrimas? ¿Cuántas esperanzas truncadas? 3 meses, continuó Fabrizio. Malek planea... ¿Dejarme? Aldora sonrió amargamente. O simplemente seguir viviendo una doble vida. Va a hablar contigo esta noche. Aldora volvió a meter las fotos en el sobre con cuidado. No le temblaban las manos. Una extraña calma la poseía. ¿Sabes qué es lo curioso, Fabrizio? Siempre supe que esto pasaría, desde el momento en que dejé de ser para él la chica brillante de la que se enamoró, cuando mis acuarelas se volvieron demasiado delicadas, demasiado transparentes, cuando mi cuerpo se negó a darle un hijo una y otra vez. Aldora... No, escucha. Levantó una mano, deteniéndole. Te agradezco que me lo hayas dicho. Ahora al menos no habrá esa incertidumbre agonizante. Al salir del café, no fue a casa. Sus pies la llevaron a la galería de Clementine. La antigua galerista estaba terminando de colgar una nueva exposición. ¿Aldora? ¿Qué pasa, querida? En lugar de contestar, Aldora le tendió un sobre de fotografías. Clementine miró las fotos durante un largo momento y luego suspiró con pesadez. Siéntate, voy a prepararnos un té. En la pequeña habitación detrás de la galería donde Clementine guardaba sus cuadros favoritos, se sentaron durante varias horas. La anciana habló de su juventud, de su marido infiel, de cómo el arte la había salvado de la desesperación. Una vez pensé que moriría de dolor, dijo, sirviéndose una tercera taza de té. Y entonces me di cuenta de que lo que no te mata te hace más fuerte. Mira tu trabajo, Aldora. Hay tanta fuerza escondida en ellas, tanta pasión no vivida. Aldora volvió a casa por la noche. Malek la esperaba en el salón, inusualmente pálido, confuso. Tenemos que hablar, empezó. Sé lo de Rosana, interrumpió ella. ¿Y lo del bebé? Él se estremeció. ¿Fabrizio? ¿Qué más da? Aldora se sentó en la silla de enfrente. Cuéntamelo todo tú mismo. Me merezco al menos eso. Y así lo contó. Cómo había conocido a Rosana en una exposición de arte contemporáneo. Cómo su obra le recordaba a una Aldora joven, igual de apasionada, atrevida, llena de vida. Cómo no había planeado enamorarse, pero había sucedido por sí solo. No quería hacerte daño, terminó. Pero lo hiciste. Se levantó. ¿Sabes cuál es la peor parte? No el engaño, no el bebé. Es que me hiciste dudar de mí misma, de mi arte, de mi feminidad. Me has convertido en una sombra de mí misma. Aldora, vete, Malek, por ella, por tu futuro hijo, por una nueva vida con espacio para colores brillantes y trazos audaces. Él intentó decir algo, pero ella ya estaba subiendo las escaleras hacia su estudio. Allí, entre acuarelas inacabadas y lienzos vacíos, se sentó hasta el amanecer, y cuando los primeros rayos del sol tocaron su caballete, cogió un nuevo lienzo y empezó a pintar al óleo por primera vez en muchos años. Un rostro de mujer, el suyo, pero diferente. No delicado y transparente, como una acuarela, sino fuerte y brillante, como la vida misma. Al pie puso la fecha y lo firmó. Epifanía. Malek se fue al amanecer, llevándose solo lo esencial. En el pasillo quedó un ligero rastro de su colonia y un manojo de llaves de la casa que compartían. Aldora las guardó en el cajón de su cómoda, que ahora eran solo trozos de metal sin mucho sentido. En el buzón encontró una invitación para la inauguración de la exposición individual de Rosana en una galería de una ciudad vecina. En el papel satinado había una imagen vívida, una mujer con un vestido rojo bailando bajo la lluvia. Aldora rompió la invitación y tiró los restos a la chimenea. Por la noche, Sofía llamó. «He oído... ¿Quieres que vaya?» «No. Necesito estar sola. Y pintar un cuadro nuevo». Esa noche no lloró. En su lugar, pintó, furiosamente, apasionadamente, sin importarle si los colores no se mezclaban correctamente. En el lienzo, estaban haciendo una nueva Aldora, la que siempre había temido ser. Hacía una semana que Malek se había marchado. Aldora se estaba acostumbrando al nuevo silencio de la casa, no al silencio acogedor de antes, sino al vacío sonoro de la soledad. Por las mañanas seguía preparando café para dos por costumbre, pero ahora la segunda taza permanecía intacta. En la escuela de arte, todos fingían que no había pasado nada, aunque los susurros a sus espaldas la seguían por los pasillos. La pequeña ciudad guardaba mal los secretos. La historia de su desgracia ya se había hecho pública.
Señora Battisti, la joven estudiante María le tendió su cuaderno de dibujo. He probado la técnica que usted me enseñó. Aldora miró el dibujo. Unas líneas inciertas se plegaban en el retrato de una mujer de ojos tristes. «Eres tú», explicó María avergonzada. «Te vi mirando por la ventana durante la clase». Algo se apretó en el pecho de Aldora. Era tan evidente su dolor que hasta una niña de 15 años podía captarlo con una mirada casual. Después de clase, entró en la pequeña iglesia de la colina, la misma en la que Malek y ella se habían casado. Se sentó en el último banco, mirando las vidrieras coloreadas por el sol poniente. ¿Tiempos difíciles, hija mía? El padre Giuseppe, un viejo sacerdote, se sentó a su lado. Intento comprender cuándo se torcieron las cosas. Aldora pasó la mano por el banco de madera que recordaba el calor de cientos de feligreses. A veces no hay una respuesta correcta, suspiró el sacerdote. Pero sí hay preguntas correctas. No ¿por qué me ha pasado esto a mí?, sino ¿qué puedo hacer ahora? Por la noche, la madre de Malek llamó por primera vez en la semana. «Aldora, hija mía». La voz de su suegra temblaba. «Tu padre y yo queremos que sepas que siempre serás nuestra hija. Incluso cuando tu hijo se case con la madre de su futuro hijo». Sobre todo entonces, sonó el acero en la voz de Ana María. «No aprobamos lo que ha hecho». Tras la conversación, Aldora sacó un viejo cuaderno. En la primera página estaba el número de teléfono de un terapeuta que le habían recomendado después de su tercer aborto. Entonces, había rechazado la ayuda. Quizá había llegado el momento. La doctora Elena Conti, una mujer joven de ojos amables, la atendió al día siguiente. «No me cuentes lo que te ha pasado. Háblame de cómo te sientes ahora». Vacía. Aldora se quedó mirando por la ventana del estudio. Como un cuadro inacabado. Ya sabes, cuando un artista deja manchas blancas en el lienzo sin pintar. ¿Y qué te gustaría pintar en esas manchas en blanco? Esa pregunta la hizo pensar. ¿Qué quiere ver en su nueva vida? De vuelta en casa, Aldora abrió el armario de Malek por primera vez en mucho tiempo. Sus camisas aún desprendían un aroma familiar. Empezó a guardarlas en cajas, metódicamente, con cuidado, como si archivara el pasado. En el fondo del armario había una vieja fotografía de los dos en Venecia, en su primer aniversario de boda. Ella acababa de empezar a dar clases y él había recibido su primer encargo importante. Estaban tan felices, tan llenos de esperanza. El timbre de la puerta interrumpió sus recuerdos. Fabrizio estaba en el umbral. «Me ha pedido que le entregue los papeles del divorcio», le tendió una carpeta. «¿Y esto?» El sobre contenía una carta. La letra de Malek, apresurada, nerviosa. «Lo siento. Sé que esto no arreglará nada, pero debes saber que 15 años contigo fueron los más brillantes de mi vida. Yo solo perdí por el camino». Aldora dejó la carta sobre la mesa sin terminarla. «Sabes, Fabrizio», sonrió por primera vez en una semana, «yo también me perdí, pero creo que es ahora cuando empiezo a encontrarme a mí misma». Al día siguiente llegó a la galería de Clementina con un nuevo cuadro. Una mujer de pie al borde de un acantilado, pero no desesperada, sino anticipando el vuelo. «No es una acuarela», comenta Clementina. «No, la acuarela es medio tono, delicada, borrosa, y ya no quiero estar borrosa». Por la noche, Sofía llamó. «He oído que has ido a un terapeuta». «Sí. ¿Y sabes de qué me di cuenta? Todos estos años me he culpado a mí misma, por los abortos, por no ser capaz de retenerlo. Y ahora pienso, quizá no sea culpa mía. Quizá algunas historias simplemente se acaban». Durante el fin de semana, empezó a reorganizar la casa. Sofía y sus hijos ayudaron a mover los muebles, colgar cuadros nuevos y cambiar las cortinas. La casa cambiaba poco a poco a medida que ella misma cambiaba. «Mamá, ¿por qué la tía Aldora ya no pinta flores?», preguntó el hijo menor de Sofía, mirando un cuadro nuevo. «Porque a veces la gente necesita cambiar», respondió Sofía, abrazando a su amiga. «Y eso es bueno». Aquella tarde, sentada en el renovado salón, Aldora repasó los papeles del divorcio. Cada línea del texto oficial parecía tachar un año de su vida en común. 15 años, 15 firmas. El teléfono sonó inesperadamente. El número de Malek. «¿Recibiste los papeles?» «Sí». «¿Y?» «Los firmaré, Malek, pero no para ti, sino para mí». Tras la conversación, permaneció largo rato junto a la ventana,
contemplando la ciudad de noche. En algún lugar, en otra casa, Rosana podría estar despierta también, acariciándose el vientre en el que crecía una nueva vida. Extrañamente, ese pensamiento ya no le causaba dolor, solo una tranquila tristeza y... ¿esperanza? Un nuevo lienzo esperaba en el caballete. Mañana empezaría un nuevo cuadro. Tal vez sería un autorretrato, una mujer que por fin no tenía miedo de ser ella misma. La mañana de diciembre era inusualmente fría para la Toscana. Aldora se despertó con una llamada de Sofía, una tensión inusual en su voz. ¿Hoy no has salido de casa? ¿No has mirado las redes sociales? No, ¿qué pasa? Enciende el ordenador, ve a la página de la Galería Siena. En la página de inicio de la galería había un anuncio de una ceremonia privada de matrimonio entre el renombrado arquitecto Malek Conti y la estrella emergente del arte contemporáneo Rossana Ferrari. La ceremonia tuvo lugar anoche en una antigua capilla de las afueras de Siena. No esperaron al divorcio, dijo Aldora en voz baja. Es un matrimonio eclesiástico inválido hasta... ¿Qué más da, Sofía? Aldora cerró el portátil. Oficial o no, ha hecho su elección. Sonó el timbre. Clementine estaba en el umbral con una cesta de pastas recién horneadas y una botella de vino añejo. Decidí que hoy no deberías desayunar solo, dijo simplemente. Se sentaron en la cocina, tomaron café y croissants, y Clementine les contó historias de su juventud, el primer amor, la traición y cómo el arte había sido su salvación. ¿Sabes qué es lo más interesante? El viejo galerista me sirvió más vino. Cuando mi marido me dejó por otra, pensé que me iba a morir de dolor. Y entonces empecé a pintar ese dolor, y la gente vio algo real y vivo en mis cuadros. El teléfono de Aldora no paraba de sonar. Amigos, conocidos, colegas, todos querían expresarle su apoyo, su simpatía, su indignación. Ella apagó el sonido. A la hora de comer llegaron los padres de Malek. Ana María, su madre, parecía envejecida y demacrada. No estuvimos en esa ceremonia, apretó las manos de Aldora. Mi hijo ha cometido un terrible error. No tiene por qué, Aldora le soltó las manos. Simplemente eligió su felicidad. ¿Qué felicidad es esa?, se indignó el padre de Malek. ¿Una boda secreta cuando aún no ha finalizado el divorcio? Una vergüenza para todo el vecindario. Giovanni, le paró Ana María. Ahora no. Por la noche, Fabrizio llamó. Lo siento, no lo sabía. Te juro que no ha dicho... No pasa nada, le interrumpió Aldora. No tiene nada que ver contigo. Cuando todos los simpatizantes se hubieron marchado, subió al estudio. En el caballete había un retrato inacabado, una mujer de mirada decidida, tan parecida a ella y tan diferente a la vez. El timbre volvió a sonar. Roseanne se paró en el umbral. ¿Puedo pasar? Aldora se apartó en silencio. Entraron en el salón, dos antípodas, dos opuestos unidos por un hombre. Tenía que decírtelo en persona. Rosana se frotó el borde de la bufanda. No para que te enteraras por las redes sociales. ¿Por qué ayer? ¿Por qué no esperaste a que el divorcio fuera oficial? El bebé. Roseanne se llevó la mano al vientre visiblemente redondeado. Mis padres son muy religiosos. Querían que la boda fuera antes de que se notara demasiado. Aldora miró a la joven que tenía delante. En otra vida podrían haber sido amigas, ambas artistas, ambas enamoradas del arte. Pero el destino había decretado otra cosa. ¿Le quieres? La pregunta le salió inesperadamente a ella misma. Sí. Rosana no apartó la mirada. Y él me quiere a mí. De lo contrario, si no, nada de esto tendría sentido. ¿Sabes qué es lo más extraño? Aldora se acercó a la ventana. Yo también le quiero. 15 años no es algo para cortar de tu vida. Lo siento. No tienes que sentirlo. Solo cuida de él. Es un buen hombre, pase lo que pase. Cuando Rosana se fue, Aldora subió al estudio y empezó a pintar un nuevo cuadro. Dos mujeres sentadas una frente a la otra, una silueta masculina borrosa entre ellas. Trabajó toda la noche, sin fijarse en la luz cambiante de la ventana. Por la mañana llegó un mensaje de Malek. Siento que te hayas enterado así. Debería habértelo dicho yo mismo. Ella no contestó. En lugar de eso, sacó los papeles del divorcio y firmó todas las páginas con decisión, como si pusiera fin a ese capítulo de su vida. Sofía pasó por allí por la tarde. Vamos a mi casa. Los niños echan de menos a la tía Aldora. Sabes,
Aldora recogió sus pinturas en el bolso. Pensé que esta noticia me afectaría. En lugar de eso me siento... ¿aliviada? Como si la incertidumbre fuera peor que la verdad. La casa de Sofía olía a pan recién horneado y a risas infantiles. Su hijo menor mostraba orgulloso su primer dibujo, torpe, pero tan sincero. «Tía Aldora, ¿vas a dibujar con nosotros más a menudo ahora?» «Sí, pequeño, ahora tendré más tiempo». Por la noche, cuando llegó a casa, se sentó a escribir una carta, no a Malek, a sí misma, sobre la importancia de no perderse en una relación, sobre cómo el amor no debe convertirse en una adicción, sobre cómo a veces hay que dejar ir para seguir adelante. Al día siguiente, se llevó todas las fotos de la boda al desván. No las tiró, solo las puso fuera de la vista. El pasado debe quedarse en el pasado. La Galería de Clementine preparaba una nueva exposición. La antigua propietaria invitó a Aldora a participar con su nueva obra. «Es hora de mostrar al mundo una Aldora Battisti diferente», dijo. «Una que no tiene miedo de las emociones fuertes y los colores vivos». Y Aldora estuvo de acuerdo. Al fin y al cabo, toda historia debe tener una continuación, aunque no sea lo que parecía al principio. Al otro lado de las ventanas de la Escuela de Arte caía la primera nevada del año, un espectáculo poco frecuente en la Toscana. Aldora estaba terminando su clase cuando Clementine entró en el aula. Por la expresión de su cara, estaba claro que había ocurrido algo importante. «Ven a verme a la galería después de clase», fue todo lo que dijo. En la galería, entre los nuevos cuadros para la próxima exposición, Clementine le entregó a Aldora una revista de papel satinado. En la portada aparecía Rosanna vestida de novia, con una sonrisa feliz y la mano de Malek en el hombro. Arte contemporáneo de la Toscana, amor, creatividad, nueva vida. «Han concedido una entrevista», dijo Clementine en voz baja. Aldora empezó a leer. Con cada línea, sus dedos apretaban más y más las páginas. La historia de su amor, que había comenzado hacía un año en una exposición de arte contemporáneo. Los primeros encuentros secretos. La admiración de él por el talento de ella. Ella, su visión de la arquitectura. Un embarazo que fue una sorpresa y un regalo del destino al mismo tiempo. «No planeamos enamorarnos», dijo Roseanne en una entrevista. «Pero a veces la vida da giros inesperados. Malek estaba casado y luchamos con nuestros sentimientos durante mucho tiempo. No estoy orgulloso de lo que le hice a Aldora. Las palabras de Malek dieron exactamente en el blanco. Pero a veces tienes que herir a una persona para no traicionarte a ti mismo y a tus sentimientos. Mi primera mujer y yo llevábamos mucho tiempo distanciados. La falta de hijos, diferentes puntos de vista sobre la vida y el arte. Ya basta». Aldora dejó la revista a un lado. No tenían derecho. Clementine sirvió 2 tragos de grapa. A alardear de su vida privada en público. ¿Por qué no? Aldora sonrió con amargura. Ahora su historia de amor tiene un hermoso telón de fondo, una infeliz primera esposa incapaz de tener un hijo, una excusa perfecta. Llamaron a la puerta de la galería. Era Sofía. «¿Lo has visto ya?» «Sí. ¿Nos acompañas?» Sofía se sentó a su lado, cogiendo su vaso de chupito. «¿Sabes lo que más rabia me da? No es su felicidad, ni el embarazo. Es lo fácil que reescribieron su historia. 15 años convertidos en «llevamos mucho tiempo distanciados». Aldora se acercó a la ventana. La nieve seguía cayendo, cubriendo las calles con un manto blanco de olvido. Lo peor, apretó la palma de la mano contra el frío cristal, es que puede que él se lo crea de verdad. ¿Que nuestros 15 años fueron solo un error? Por la noche, Ana María, la madre de Malek, llamó. «He leído la entrevista. No era mi hijo el que hablaba, no el chico que yo crié». «¿Puede que sea exactamente el mismo chico?», respondió Aldora en voz baja. «Es que todos vimos en él lo que queríamos ver». Por la noche no podía dormir. Sacó sus viejos álbumes, empezó a hojear las fotos. Aquí estaba su primera cita, una exposición en la Galería de Clementine. Aquí está el viaje a Venecia, aquí está el día de su boda. En todas las fotos están felices, enamorados, llenos de esperanza. El teléfono sonó cerca de medianoche. El número de Malek. «Siento lo de la entrevista, debería haberte avisado». «¿En serio?». Su voz sonaba inesperadamente tranquila. «¿Qué era qué exactamente? ¿Que le contarías a toda Italia lo de mis abortos? ¿O que mi arte no es lo bastante moderno para ti?». «Aldora».
¿Sabes qué es lo gracioso? De repente me di cuenta de que no has cambiado. Yo soy la que ha cambiado. Dejé de ser la chica que te admiraba como a una deidad. Dejé de adaptarme a tus ideas sobre el arte, sobre la vida, sobre el amor. Se hizo el silencio en el teléfono. Está embarazada de gemelos, dijo por fin. Aldora sintió que algo se rompía en su interior. Gemelos, lo que habían soñado todos estos años. Enhorabuena, intentó que no le temblara la voz. Espero que seáis felices. Por la mañana llegó un mensaje de Roseanne. Lo siento, no sabía que los periodistas llegarían tan lejos. Aldora no contestó. En lugar de eso, llamó a su terapeuta. A veces, le dijo la doctora Elena tras escucharla, nos aferramos al dolor porque es lo último que nos conecta con el pasado. Pero quizá ha llegado el momento de dejarlo ir. Por la noche, Aldora empezó un nuevo cuadro. Muestra a una mujer quemando viejas fotografías, pero su rostro no está contorsionado por el dolor, sino tranquilo y apacible. En la esquina del lienzo hay una firma apenas visible. Liberación. Sofía pasa con sus hijos, que últimamente la visitan mucho. Tía Aldora, ¿es verdad que el tío Malek va a tener 2 bebés? Preguntó el más pequeño. Sí, cariño. ¿Y por qué el tío Malek y tú no habéis tenido pequeños? ¡Marco!, le gritó Sofía. No pasa nada. Aldora acarició la cabeza del niño. A veces la vida decide por nosotros, pero eso no significa que no podamos ser felices de otras maneras. Más tarde, sola, escribió una carta a sus hijos aún no nacidos, a todos los que había perdido a lo largo de los años, sobre cómo los amaba incluso antes de conocerlos, sobre cómo anhelaba oír sus risas en esta casa, sobre dejarlos marchar, junto con el dolor, el resentimiento y las esperanzas incumplidas, y entonces durmió sin sueños por primera vez en mucho tiempo. Al otro lado de la ventana seguía nevando, cubriendo el pasado con un blanco manto de olvido. Enero había sido inusualmente frío. Aldora estaba de pie frente al espejo de su dormitorio, ajustándose el vestido azul oscuro. Hoy era la inauguración de su exposición individual en la galería de Clementine, la primera desde que todo había ocurrido. ¿Estás lista? Sofía entró sin llamar. Hacía tiempo que habían dejado de lado las formalidades. Casi. Aldora se aplicó el último toque de pintalabios. Pensé que daría más miedo. En las paredes de la galería colgaban sus nuevas obras, brillantes, emotivas, nada que ver con sus acuarelas anteriores. Una historia de transformación contada a través de colores y lienzos. Signora Battisti, un joven periodista del periódico local, le tendió un dictáfono. Su estilo ha cambiado mucho. ¿Se debe a los últimos acontecimientos de su vida personal? No. Sonríe. Tiene que ver con el hecho de que por fin he dejado de tener miedo a ser yo. Clementine había reunido a un público impresionante. Críticos, coleccionistas, intelectuales locales. Aldora había notado los susurros a sus espaldas, las miradas comprensivas, pero ahora no le dolía. Siento llegar tarde, dijo una voz conocida. Rosana estaba en la puerta de la galería, con el vientre visiblemente redondeado, los ojos brillantes y un ligero rubor en las mejillas. Malek se mantenía justo detrás de ella, claramente inseguro de si debería haber venido. Yo les he invitado, susurró Clementine. ¿Te importa? Aldora negó con la cabeza. Es una exposición pública. Tienen derecho a estar aquí. Rosana caminó despacio de cuadro en cuadro, examinando cada uno de ellos. Se detuvo frente al lienzo central, una mujer rompiendo cadenas, con un rostro similar al de Aldora. Es increíble, dijo en voz baja. Tanto poder, tanto... ¿Verdad? Aldora se acercó a ella. Sí, la verdad. Estaban una al lado de la otra, 2 mujeres unidas por el destino de una forma extraña, casi mística. Malek las observaba desde la distancia, indeciso de acercarse. Un niño y una niña, dijo Rosana de repente, acariciándose el vientre. Los médicos dijeron que la semana pasada. Aldora sintió que se le cortaba la respiración, pero el dolor ya no era tan agudo, sino más bien un dolor sordo y distante. Enhorabuena, de verdad. Sabes, Rosana se volvió hacia ella. Llevo mucho tiempo pensando qué decir cuando nos veamos. Todas las palabras parecen vacías. Entonces no digas nada. A veces el silencio es más sincero que las palabras. La velada continuó. Los críticos elogiaron las nuevas obras.
Los coleccionistas preguntaron por los precios. Sofía permaneció cerca de su amiga, dispuesta a prestarle su apoyo en cualquier momento. «Signora Battisti», le estrechó la mano un anciano coleccionista de Florencia, «me gustaría comprar varias de sus obras para mi galería». Tanta profundidad emocional, tanta sinceridad. Malek se acercó, cuando la mayoría de los invitados ya se habían dispersado. «Has cambiado», dijo, mirando los cuadros. «Sí, por fin has vuelto a ser tú misma. Nunca quise hacerte daño. Lo sé, pero lo hiciste. ¿Y sabes qué? Tal vez era necesario, para que yo despertara, para dejar de vivir la vida de otra persona». Quiso replicar, pero Roseanne lo llamó. Era hora de irse. Las embarazadas necesitan descansar. Después de la exposición, Sofía sugirió que celebraran su éxito en su restaurante favorito. Se sientan en una mesa esquinera, beben vino, Sofía, y agua mineral, Aldora, y hablan del futuro. ¿Sabes de qué me he dado cuenta hoy? Aldora hacía girar un vaso entre sus manos. Mirando a Rosana, a estos niños, ya no me siento una perdedora, porque no es una competición, es solo la vida. En casa, ya entrada la noche, sacó la última foto con Malek, la que aún permanecía en su mesilla de noche. Quitó el marco y sacó la foto. «Adiós», susurró, guardando la foto en un cajón. Al día siguiente llegó una carta de una galería florentina, una oferta para una exposición individual. Aldora sonrió. Empezaba un nuevo capítulo de su vida. En el estudio le esperaba un lienzo en blanco. Empezó a pintar. Una mujer de pie en el umbral de una puerta abierta. Más allá de la puerta había un mundo luminoso y brillante. La mujer no miraba hacia atrás, solo hacia adelante. Por la noche, la doctora Elena llamó. «¿Qué tal la exposición?» «Bien, me reuní con ellos. ¿Y sabes qué? Lo logré». «Eres más fuerte de lo que crees, Aldora. Siempre lo has sido». Antes de acostarse, escribió en su diario: «Hoy me he dado cuenta. La felicidad no consiste en aferrarse a un hombre. La felicidad consiste en ser fiel a ti misma, incluso si tienes que pasar por el dolor y la pérdida para hacerlo». Al otro lado de la ventana, la nieve caía y cubría la ciudad con un manto blanco. Aldora observó los copos que caían y pensó en cómo cada copo de nieve era único, como cada historia, cada destino, cada camino hacia uno mismo. La primavera había llegado a Castelverde inesperadamente pronto. La glicinia de la pared de la casa de Aldora era la primera en florecer en la ciudad, con ramilletes de lilas colgando del suelo. 15 años atrás, Malek había plantado el arbusto el día de su boda. Aldora estaba de pie junto a la ventana de su estudio, mirando la glicinia en flor. Mañana nacerían gemelos. La noticia se había extendido por la pequeña ciudad a la velocidad de la luz. Sofía la había traído junto con su café matutino y sus cruasanes recién hechos. «¿Estás bien?», preguntó su amiga, mirando atentamente a Aldora. «Es raro», se apartó ella de la ventana. «Sabes, de repente recordé todas las veces que lo intentamos, todos los abortos involuntarios. ¿Cómo íbamos a los médicos? ¿Cómo esperábamos cada vez? Había un cuadro nuevo en el caballete, inacabado, apenas esbozado con ligeros trazos. Una mujer sosteniendo una cuna vacía. Este es el último cuadro del pasado». Aldora cogió el pincel. «Después empezaré una nueva serie, sobre el presente». El día se alargaba lentamente. Aldora daba clases en la escuela de arte, pero sus pensamientos volvían una y otra vez al hospital de Siena, donde Rosana se preparaba para ser madre. Por la noche, Ana María llamó. «¿Te importa si entro? Necesito hablar con alguien». Se sentaron en el salón, bebiendo té de hierbas, y la madre de Malek habló por primera vez de sus sentimientos. «Sabes, debería estar contenta, pronto voy a ser abuela, pero cada vez que pienso en ello, me acuerdo de ti. Cómo llorabas después de cada pérdida, cómo Malek se volvía cada vez más distante». «Ana María». Aldora le apretó la mano. «Tienes derecho a ser feliz. Son tus nietos». «Pero se suponía que tú eras su madre». «No, se suponía que tenía que ser yo. Me di cuenta demasiado tarde». Por la noche, Aldora sacó una vieja caja que contenía pulseras de hospital, resultados de pruebas de embarazo, calcetines comprados en momentos de esperanza. Nunca se la había enseñado a Malek. El teléfono sonó pasada la medianoche. «Fabrizio, han nacido los gemelos. Un niño y una niña. Todos están sanos. Gracias por avisarme. Aldora,
Malek ha estado preguntando por ti. ¿En serio? Sonrió amargamente. ¿Y qué le has contestado? Que te has hecho más fuerte, más feliz, que había perdido mucho. Por la mañana fue a la iglesia, la misma donde se había casado con Malek. El padre Giuseppe estaba sentado en su sitio habitual. ¿Vienes a rezar por los gemelos? Preguntó en voz baja. Por mí, por aquella chica que hace 15 años estaba aquí con un vestido blanco y creía en el amor eterno. Esa chica creció. Sí, a través del dolor, de la pérdida, pero creció. En la escuela de arte, los alumnos se preparaban para la exposición de primavera. María, la misma chica que una vez había pintado el retrato de Aldora, mostró su nuevo trabajo. Brillante, audaz, nada que ver con sus dibujos anteriores. Es gracias a ti, dijo tímidamente. Nos enseñaste a no tener miedo de ser nosotras mismas. Por la noche llegó un mensaje de Rosana, una foto de recién nacidos. Debajo decía, se llaman Luca y Sofía. Sofía, como su mejor amiga, como la mujer que la había apoyado todos estos años. Aldora se quedó mirando la fotografía durante largo rato. Rostros diminutos, arrugados y rojos, tan indefensos. En otra vida podrían haber sido sus hijos. Abrió la caja de recuerdos y sacó todo su contenido. Había llegado el momento de desprenderse no solo de las esperanzas incumplidas, sino también de su recuerdo. Las pulseras del hospital, los análisis, los calcetines pequeños ardían lentamente en la chimenea. El fuego devoraba el pasado, dejando espacio para el futuro. Clementine llegó hacia el anochecer. La Galería de Florencia ha confirmado las fechas de tu exposición, dentro de 3 meses. He empezado una nueva serie de obras. Aldora mostró sus bocetos. Sobre mujeres que se pierden y luego vuelven a encontrarse. Como tú, como muchas de nosotras. Por la noche escribió una carta, no a Malek ni a Rosana, sino a su antigua yo, sobre la importancia de quererse a uno mismo, sobre cómo la pérdida nos hace más fuertes, sobre cómo a veces tienes que dejar ir el pasado para encontrar el futuro. Salió al jardín al amanecer. Las glicinias estaban dejando caer sus pétalos, alfombrando el suelo de lilas. Hace 15 años, su historia de amor comenzó aquí. Hoy, la historia de su libertad comenzó aquí. Sacó las tijeras de jardinería y cortó algunas ramas de glicina. Las llevó al estudio y las puso en un jarrón. Empezó un nuevo lienzo, una mujer en el jardín, entre las flores que caen. Su rostro es tranquilo y pacífico. Sabe que todo lo que sucede para bien. El sol de junio inunda de luz dorada el estudio de Aldora. El último cuadro para la exposición de Florencia estaba casi terminado. Una mujer en una encrucijada, una que lleva al pasado y otra al futuro. Quedaban los últimos retoques. Mañana nos vamos a Florencia. Sofía ayudó a empaquetar los cuadros. ¿Estás segura de que quieres ir sola? Necesito ese tiempo, ya sabes cómo es. A veces hay que irse para volver siendo otra persona. Ana María llamó por la tarde. Los gemelos ya tienen 3 meses. Luca se parece tanto a Malek de bebé. ¿Y Sofía? La propia Aldora se sorprendió ante su propia pregunta. Tiene tu sonrisa. Es extraña, ¿verdad? Es como si la naturaleza hubiera decidido reírse de todos nosotros. Por la noche, Aldora hizo las maletas para el viaje. Una maleta pequeña. Pensaba estar en Florencia solo una semana. La inauguración de una exposición, algunas reuniones con coleccionistas y vuelta a casa, a Castelverde. La mañana estaba inusualmente despejada. Aldora había salido temprano, cuando la ciudad aún dormía. Su viejo Fiat subía lentamente por la serpenteante carretera de montaña. Florencia estaba delante, su vida pasada detrás de ella. En una curva vio un olivar y decidió detenerse. Sacó su cuaderno de bocetos. Tal vez tendría tiempo de hacer un último boceto antes de la exposición. El sol se elevaba sobre las colinas, tiñendo todo a su alrededor de tonos dorados. Su teléfono vibró. Un mensaje de Rosana. Buena suerte en la exposición. Tu arte merece reconocimiento. Aldora sonrió. Era extraño cómo la vida cambiaba a la gente. La que una vez le había arrebatado a su marido, ahora le deseaba éxito. Hizo unos cuantos bocetos y regresó al coche. La carretera serpenteaba entre las colinas, ofreciendo unas vistas espectaculares de la Toscana. En algún lugar, en un pequeño pueblo, quedaba su vida pasada. Le esperaba una nueva. En una curva cerrada,
Un camión salió de repente de detrás de la curva. Aldora giró bruscamente el volante para evitar la colisión. Lo último que vio fue el inmenso cielo azul en el parabrisas. El teléfono no paraba de sonar. Sofía, Clementina, Fabrizio. La noticia del accidente se difundió al instante. En el hospital de Florencia, los médicos lucharon por su vida durante horas. Malek y Rosana fueron los primeros en llegar. Quizá el destino había decidido darles una última oportunidad para despedirse. Ella quería empezar una nueva vida, dijo Rosana en voz baja, mirando el cuerpo sin vida de la mujer cuya vida habían arruinado. Y nosotros le arrebatamos la antigua, replicó Malek, dándose cuenta por primera vez del alcance de su traición. Sofía llegó al anochecer, cuando todo había terminado. En sus manos llevaba una carpeta con los bocetos que había encontrado en el coche siniestrado. El último dibujo era de un olivar bañado por el sol y una figura solitaria en un cruce de caminos. Clementine insistió en que la exposición siguiera adelante. «Este será su último regalo al mundo», dijo mientras colgaba los cuadros en la galería. Toda la ciudad asistió a la inauguración. La gente caminaba en silencio entre los cuadros, contemplando la historia de la transformación de una mujer que nunca tuvo tiempo de renacer del todo. Rosana se detuvo largo rato ante la última obra, la de la mujer en la encrucijada. En la esquina del lienzo había una inscripción apenas visible. A veces hay que perderlo todo para encontrarse a uno mismo. En el funeral, la pequeña Sofía, hija de Rosana y Malek, colocó un ramo de lirios blancos, las flores favoritas de Aldora, sobre el ataúd. Nadie sabía cómo podía saberlo un bebé de 3 meses. Un año después se inauguró en Castelverde la Escuela de Arte Aldora Battisti. En la pared de la sala principal colgaba su último autorretrato, una mujer con mirada decidida y una leve sonrisa, como si supiera algún secreto importante. Y las glicinias del exterior de su casa seguían floreciendo cada primavera, dejando caer pétalos de lila sobre la terraza vacía donde una vez se sentó una mujer que había aprendido a dejar atrás el pasado demasiado tarde. Se decía en el pueblo que en los días claros se podía ver en el olivar la silueta de una artista con un cuaderno de dibujo. Ella sigue buscando su camino en la encrucijada, ahora en la eternidad.